Muy buenas a todos, bienvenidos a la otra semifinal que ocurrió en el Charity Cup. Ayer trajimos varias partidas sobre Magnus Carlsen contra Diliren y en esta ocasión traemos la primera partida de las 4 que jugaron Le Quan Liem, que lleva las piezas blancas, habiendo hecho un torneo hasta el momento impecable, en el que quedó en la fase de grupos primero, y Jean-Christophe Dudap, que también, ahí está clasificado, lógicamente, para la final, venciendo a David Anton en la fase previa. Tenemos una partida muy interesante con mucho control por parte de un jugador hasta que, las cosas empiezan a cambiar. De momento, caballo F3 con la apertura reti por parte de Le Quan Liem, a lo que Duda responde con D5 cogiendo centro, D4, caballo F6 y tras C4 y E6, gambito de dama declinado. Caballo C3, variante de los tres caballos, alfil E7 buscando las piezas negras, un enroque rápido, y tras alfil F4, enroque E3 y B6. Aquí lo más jugado en la posición es C5 o caballo B D7. Esta línea, entrando así en la defensa del fianchetto, es algo menos común, líneas más secundarias, y tras estos movimientos también las piezas blancas buscando el enroque, y una vez que ha desarrollado el alfil, y como vimos yo creo que en la partida de David Anton, se suele capturar en C4 para obligar a las piezas blancas que gasten dos tiempos en la fase de apertura, ¿no? Alfil B7, enroque en corto, y tras A6 con ideas de jugar B5, expansión en el flanco de dama y tocando el alfil de C4, de momento dama E2, retirándose de una columna que se puede abrir quizás antes que la otra columna central, también liberando la casilla de D1 para una de las torres, y tras B5 atacando el alfil, este se retira D3, caballo B D7 ahora sí, y torre F D1. Tras estas jugadas alfil D6, enfrentando los alfiles, y capturar para las piezas negras sería fantástico, ya que tras esta recaptura por parte del peón de C7, que de alguna manera también está quedando algo retrasado y luego comentaremos, pues las piezas negras consiguen volver a tener dos peones centrales, y si alguien queda beneficiado son las negras. Por lo tanto, con caballo E5 se evitan de momento cambios, ya que si caballo por hay un doble por parte de las blancas a ambas piezas ganando la partida, ¿no? Al alfil de D6 y al caballo, y en caso de capturar con el alfil entregando quizás la pareja, tras peón por el caballo se tiene que retirar quizás a D5, y tras estas jugadas se puede cambiar alguna pieza más, y tras estos movimientos o incluso capturar de peón, pues las blancas tienen una posición muy sólida, ¿no? Además de la pareja de alfiles. Por lo tanto, de momento Jean-Christophe Duda decide no capturar, juega dama E7, las torres se conectan, y tras estos movimientos torre C1, teniendo ligera ventaja en el desarrollo Le Quan Liem. Torre F D8, trayendo una de las torres a la posición, y alfil G3, un movimiento en el que, por un lado se defiende al alfil, ya que la idea de las blancas es jugar E4, el alfil quedaría indefenso, y está más protegido, y también en alguna línea el caballo podría venir a F8, G6, tocando al alfil, y de alguna manera es un movimiento profiláctico. Tras estas jugadas la partida continúa con H6, y aquí es donde las piezas negras también están en una posición algo más defensiva, y el tema es que si por ejemplo se juega C5, ya que como comentamos es un peón algo débil en la posición, quizás tras varios cambios las blancas quedan bastante bien, ¿no? Caballo por D7, y si por ejemplo torre por D7, la línea podría continuar con algún cambio más, y tras dama por D6 se abre la columna, y la dama está atacada, quizás se puede amenazar mate con la dama en C6, quizás un movimiento del peón de F2 evita el mate, y en caso de capturar este peón pasado y demás que tienen las blancas, el tema es que existe caballo por B5. Hay descubierta sobre la dama, y tras dama G5 con mate en G2, F4 es muy interesante, ya que el tema es que una vez que se defienda este mate, a lo mejor si se juega F3, te puede caer la pieza en B5, por lo tanto F4 ataca a la dama, no puede capturar al caballo debido al alfil, y las blancas están mejor, ¿no? Y se está defendiendo el mate con la dama de D2. Esto en caso de capturar con la torre, y en caso de hacerlo con la dama, la línea podría continuar con D por C5 abriendo la posición, y aquí habría temas de
jaque a la descubierta, jaque creando una descubierta sobre la dama y ganando la partida tras rey por h7, por ejemplo. Por lo tanto, volviendo a la partida, de ahí que se juegue h6, quizás evitando líneas en que la columna se pueda abrir rápidamente y puede haber varios cambios. Y tras estos movimientos, ahora sí e4, ganando un poquito más de espacio, la amenaza podría ser caballo por d7 y el peón a adelantarse a e5, dando un doble a las piezas de d6 y f6. Como vemos, las piezas negras pues tienen algo menos de espacio para hacer maniobras, y aquí se decide entregar la pareja de alfiles precisamente pues para entregar un poquito más de material y evitar los temas que hemos comentado. Quizás un movimiento como caballo h7 podría ser interesante, y tras caballo por d7, siguiendo una de las líneas, torre por y a e5, bueno, pues el alfil tiene la casilla de escape b4 y la partida continuaría, bueno, pues con cierta igualdad. Este movimiento quizás es un poquito más flojo. Y aquí Le Quan Liem captura de peón. Es verdad que se dobla la estructura de peones, pero tras capturar con el alfil, viendo una línea muy rápidamente, tras caballo por nuevamente se doblan los peones, y el tema es que, bueno, pues de momento el peón ataca en f6, ahora es el peón d5 el que está atacado y es difícil defenderlo. Se puede jugar algo como f4, pero las negras, bueno, pues están consiguiendo espacio y bueno, tienen cierta ventaja. Bueno, todo con muchas posibilidades, lógicamente. Se decide capturar con el peón, el caballo de f6 está tocado y este se retira a e8. Tras estos movimientos alfil b1, Le Quan Liem, bueno, pues perfecto, ya queda fuerza a la torre de d1, el alfil sigue defendiendo también el peón de e4 junto con la dama y el caballo de c3, y además pues la torre de c1 sigue con cierta presión sobre el punto de c7, que de momento está defendido por ese caballo e8. Tras estas jugadas caballo b6, quizás en esta posición hubiese sido interesante jugar c5, en algún momento c4, teniendo, bueno, pues algo de contrajuego en el flanco de dama. Se decide hacer este movimiento y tras esta jugada la partida continúa con f4, y aquí, bueno, pues podría haber ideas de las blancas con dama f2, alfil h4 y buscar un doble. Es verdad que existe g5, dama g3 clavando al peón evitando la captura, pero la partida se podría complicar bastante o ir por otros derroteros. De momento, tras esta jugada, torre por d1 jaque y caballo por. El tema es que se podría haber capturado con la torre, pero la torre, bueno, tampoco está tan mal situada en esta posición. Vamos a ver posteriormente qué pasa con este caballo d8, y además el caballo de d1 se podría traer en algún momento f2, reforzando la defensa del peón de e3, y también defiende junto con la dama la casilla de b2. Tras estas jugadas, bueno, pues busca quizás duda algún cambio más de piezas, como vamos a ver a continuación. De momento se adueña de la columna abierta jugando torre de 8, y tras estos movimientos alfil f2, dama b4 y aquí alfil c5, casi forzando al cambio de damas que se produce en la casilla de d2, favorecedor siempre a las piezas blancas que tienen, bueno, pues pareja de alfiles y algo más de espacio, aunque las negras al haber menos piezas pues también van contando con más espacio. Alfil e3 obliga a la torre a retirarse a d8, no puede capturar, perdón, en b2 debido a la defensa del caballo, y tras estos movimientos b3 controlando la casilla de c4, también de a4 y evitando que, bueno, pues que el caballo pueda saltar a esa posición. Tras estas jugadas la partida continúa con caballo d7. Nuevamente o todavía las piezas negras tienen problemas de desarrollo, y el tema, por ejemplo, es qué hacer con un alfil de casillas blancas que golpea contra el peón de e4 y prácticamente no tiene desarrollo. Habíamos comentado en algún momento que c5 podría ser interesante y no se ha jugado, y el tema es este caballo también de e8. Es verdad que defiende al peón de c7 constantemente de la torre de c1, pero por otro lado, bueno, pues no tiene, perdón, casillas, vea, a ver si me sale, casillas de prácticamente de desarrollo, ¿no? Ambas están controladas por el peón de 5 y bueno, pues de momento la partida continúa con este movimiento. Caballo de 7, rey f1, si rey f2, pues bueno, se quita esta casilla para el alfil, también para el caballo, por lo tanto la activación del rey de momento va a ser f1, e2 un poquito más adelante, y finalmente c5 por parte de las piezas negras. Tras estas jugadas
caballo F2 y aquí se decide jugar torre C8 defendiendo una segunda vez pues el peón atacado hasta en 2 ocasiones por las piezas blancas. El tema es que nuevamente el caballo de 8 pues tiene el problema de venir a C7, ya que bueno, pues la torre dejaría defender el peón y tras estos movimientos la partida continúa con G3. Bueno, pues reforzando la estructura de peones al flanco de rey en Le Quan Liem, H5 por parte de Jean-Christophe Duda, y aquí si pensamos en jugar C4 podrían venir cambios. Si capturas con el peón queda un peón pasado pero quizás algo débil, y si capturas con la torre pues se cambian más piezas y este peón pues tiene todos los visos de caer, ¿no? Las blancas cuentan con ese peón de más y están 3, 4, 5, 6, perdón, con igualdad de peones, pero este peón, bueno, pues caería más pronto que tarde, ¿no? Hay hasta 2,5 puntos de ventaja para las blancas en esta posición. Bueno, de momento la partida continúa, como decimos, con H5, rey E2, activando las blancas su rey, y F6, bueno, pues abriendo un poquito la posición. Como decimos, C4 pues tampoco era una jugada posible. Las piezas negras siguen estando algo atascadas, el alfil, la torre sin muchos movimientos, el caballo de 8, y de momento pues vienen varios cambios: E por F6, G por F6, y tras G4 llegamos a esta posición en el que el rey se retira de la columna abierta, ya que la torre va a venir a G1 y además bueno, pues ya se ha activado un poquito. De hecho se juega torre G1 en esta posición y es cuando Duda aprovecha para jugar C4. Se cierra, aunque queda un peón pasado para las piezas negras, jugando B4, y aquí tras A5 quizás las blancas, bueno, pues si no siguiendo con el empuje, evitando que las negras puedan activarse, hace esta jugada defensiva. Otro movimiento a esta captura podría ser jugar H4 directamente o caballo H6, jaque directo. Va a venir un poquito más adelante, por lo tanto no entramos en esta línea. La partida continúa defendiendo en B4, pero como decimos, tras esta jugada Duda empieza a activarse. De momento la columna está abierta, la torre está ya en A8 y ahora sí que se juega H4 y caballo G7, evitando quizás el movimiento del peón a H5, al menos directamente. Es cuando se juega caballo H6 jaque, rey F8, manteniendo la defensa del caballo, y a estas jugadas alfil D4 y ya torre A3. Duda está volviendo la situación de la partida y aquí la partida está igualada. El tema es que, bueno, pues tiene una torre muy activa en la posición y la idea es traer la H3 para capturar en H4. Un movimiento aquí como torre H1 pues defendiendo la casilla o el peón permitiría jugar caballo H5 para las negras, quizás pues entrando en F4, por lo tanto no sería muy buena idea, y aquí el mejor movimiento para las blancas y mantener esa igualdad es alfil E3, precisamente cortando la fuerza de la torre en esta posición. No se juega este movimiento y aquí a cambio se juega torre D1. Puede venir algún tipo de descubierta sobre el caballo de D7 que está indefenso, pero de momento Duda sigue con su plan torre H3 y alfil F2. Es verdad que el peón de H4 está defendido, pero esta torre, bueno, pues ya tiene cierta importancia y va a coger más importancia de cara a un futuro. De momento ya pues el rey está bastante cortado en la posición, el peón de H4 está defendido y de momento rey E8 defendiendo a este caballo pendiente de D7. Se aprovecha para jugar caballo F7. Las negras no pueden capturar, no pasa en la partida, ya que si lo hacen, bueno, pues se pierde automáticamente, se recupera la pieza con torre por D7 y además se amenaza al alfil en B7, por lo tanto no funcionaría. Y aquí este caballo es verdad que Le Quan Liem lo está activando, quizás con alguna idea de dar algún doble, capturar al alfil, pero las piezas blancas, las piezas negras tienen que mover y Duda retira su alfil a C6. Caballo D6 no obstante con jaque, rey D8 y tras F5, E por F5, y aquí no se puede recapturar directamente. Primero existe torre G1. Si las blancas capturan directamente, tras más cambios, bueno, pues viene finalmente alfil F3 con jaque, ganando al menos la calidad y bueno, pues teniendo una partida muy plácida para las negras. Como ha cambiado también la posición de este alfil que comentábamos que antes no tenía recorrido y ahora es una pieza
que está pues amenazando en la posición, una torre muy activa como decimos, y los caballos pues bueno, de momento está defendido, no está atacado el de G7, y este alfil de casillas blancas sobre todo es el que ha quedado un poquito sin muchos movimientos debido al peón de E4. La partida, como decimos, continúa con torre G1 atacando al defensor de este peón, pero el tema es que el caballo viene a H5, por lo tanto en algún momento, en cuanto tenga oportunidad, pues saltará a F4 creando más amenazas, y también gracias a la torre pues el rey estará bastante restringido. De momento el empuje es de Le Quan Diem, pero vamos a ver si tiene efecto, ¿no? Torre G8, jaque, rey E7 atacando al caballo, se aprovecha para capturar el peón dando un jaque, y tras rey F7 atacando la torre, caballo H6 con jaque y defendiendo la torre nuevamente. Tras estas jugadas, rey E6, torre E8, persiguiendo de alguna manera al rey, nuevo jaque con el caballo en F5, pero finalmente el rey escapa a C7 y está bastante seguro en esa posición. De alguna manera, o al menos de momento, ya no hay más jaques. Torre H8 atacando al caballo, también, bueno, pues reforzando la defensa de este peón, pero ahora el turno le pasa, por decirlo así, a Jean-Christophe Duda. Primero caballo F4 jaque, las blancas no tienen muchos movimientos, el rey se retira de momento a D2, C3 aprovechando ahora, gracias nuevamente a esta torre, dando un nuevo jaque, rey C1, torre H1 con nuevo jaque, y aquí el problema es para las blancas que no tiene movimientos. Único rey C2, bueno, se podría entregar material colocando el alfil, pero se captura, y tras esta jugada alfil por E4 jaque, ganando la pieza en B1 a ese alfil que no pintaba pues o no hacía mucho en la posición, rey por C3 y torre por B1 ganando finalmente la pieza. Además el caballo de F5 está atacado. Es verdad que Le Quan Diem intenta reaccionar clavando al caballo de F4, pero bueno, pues se cambian piezas y las blancas cuentan con pieza de menos, ¿no? El caballo de D7 marca la diferencia, igualdad de peones. Es verdad que las blancas tienen un peón pasado y tras retirarse del jaque se empieza a mover a H5. Tras estos movimientos, caballo B6 con idea de dar un doble en D5, y aquí la partida continúa por parte de Le Quan Diem con torre F8. Podríamos pensar algún movimiento por parte del rey el alfil, la torre está protegida por el alfil blanco, y en caso de retirar el rey a D2 tampoco se gana mucho, ya que caballo D5 pues es posible. El alfil, bueno, pues si viene a esta diagonal quizás queda bastante pasivo, aquí está tocado por el caballo, podrían venir cambios, aquí no se puede debido al peón, y en caso de llevarlo a H6, bueno, pues H5 ya no es posible, se puede ganar este peón fácilmente, y las negras tienen 3 piezas fantásticas. Por lo tanto, Le Quan Diem intenta algo más, juega torre F8 y permitiendo este doble, la partida continúa con rey D2 y ahora primero torre por B4. Aquí si pensamos en capturar directamente también funciona, pero bueno, pues existe este jaque a caballo E6. Bueno, pues es verdad que las piezas negras cuentan con esa pieza de más que hemos comentado, pero ya con un peón de menos, y este sigue estando pasado. Es verdad que tienen ventaja en la posición, pero bueno, más efectivo o mejor es este movimiento primero, jugando torre por B4, y tras alfil E5, bueno, pues decide Le Quan Diem entregar la pieza, pero a cambio captura el alfil de casillas blancas, ataca al peón de E5, pero tras rey D6 en esta posición finalmente Le Quan Diem decide abandonar. Además, las tres partidas siguientes terminan en tablas, por lo tanto Duda es el finalista contra Magnus Carlsen en un ratito. ¿Y por qué abandona? Bueno, pues la torre no tiene prácticamente movimientos, y a cualquier movimiento existe torre H4. Si se juega H6, torre H4, y bueno, pues como decimos, el peón es indefendible, y a cualquier otro movimiento también colocando la torre detrás de H4, y bueno, pues las piezas negras tienen material suficiente para ganar la partida. Bueno, pues si no, una pena. Le Quan Diem pudo ganar la partida con bastante control sobre la misma, me ha encantado, pero bueno, pues esos temas de A3, defendiendo el peón de B4 y no quizás capturando en A5 directamente, o jugando caballo H6 jaque, creo que era otra de las opciones, H4 también siguiendo con el empuje, permite a Jean-Christophe Duda pues organizarse rápidamente, activar primero la torre en A3 y ganar la partida. Un saludo y hablamos. Chao.